Iniciando con nuestro tema, nuestra amiga Mafalda nos invita a recordar cuáles fueron los roles que desempeñó la mujer a lo largo de la historia cuando el sexo era lo que determinaba el género. Desde los tiempos coloniales la mujer fue educada en la obediencia y el sometimiento como si fueran naturales, como un ser inferior que debió obedecer al varón, sin moral, sin raciocinio, sin capacidad, y así fue sometida en la subordinación, obediencia y sumisión. Lo grave de todo esto es que la mujer se lo creyó durante siglos. Fueron los movimientos feministas los que empezaron a abrir el camino a las mujeres hacia la reflexión de quiénes son, cuáles son sus derechos humanos, además de los particulares y específicos que tienen, como los que le otorga la posibilidad de parir. Esto nos lleva a pensar en los estereotipos insertos en la sociedad que se fundamentan en la diferenciación entre la feminidad y la masculinidad, para asignar a cada uno roles diferenciados que coinciden claramente con una desigualdad entre hombres y mujeres. Es allí donde se comienza a tratar de desconstruir el significado de género basado en sexo para pasar a hablar de género como una identidad basada en la construcción social de quién soy y cómo me percibo. Así Mafalda, veamos que termina con una reflexión diciendo: claro está, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. En este sentido, recuperaremos dos conceptos fundamentales abordados en la clase 2 del presente módulo, para así poder entender de qué hablamos cuando nos referimos a perspectiva de género. Ellos son el sexo y el género. Sexo, que viene determinado por la naturaleza, una persona nace con sexo masculino o femenino. El género, varón o mujer, se aprende. Puede ser educado, cambiado y manipulado independientemente del sexo biológico. Así podemos decir que el sexo es el biológico, se transmite de forma genética, se asocia a la distinción entre hombre y mujer. El género, en cambio, es todo lo cultural, se aprende, se asocia a la distinción entre lo masculino y lo femenino. No debemos ni podemos sustituir o utilizar indistintamente los términos sexo por género, ya que se tratan de cuestiones profundamente diferentes y donde la utilización incierta del lenguaje genera la deformación de diversos conceptos que fueron predispuestos por los usos y las costumbres. Ahora bien, al hablar de género, abordamos un concepto que abarca a mujeres y varones y a las formas en que se relacionan. Alude a una construcción social, cultural, que se da a partir de la diferencia sexual entre unos y otras. Aclarados los conceptos de sexo y género, pasaremos a otro de los elementos que determina la desigualdad entre hombres y mujeres. Históricamente las maneras de ser hombre y mujer han sido repensadas desde lugares fijos, estereotipados. ¿Pero qué son los estereotipos? Son imágenes sociales simplificadas e incompletas que supuestamente caracterizan a un grupo de personas. Los estereotipos pueden referirse a múltiples aspectos de la vida social, la religiosa, la nacionalidad, el sexo, la etnia, la orientación sexual, entre otros. Por ejemplo, cuando se afirma todos los musulmanes son terroristas, el estereotipo está armado en función de la nacionalidad. También puede haber estereotipos en función del sexo, como cuando se dice todas las mujeres son débiles, todas las mujeres son sensibles, todas las mujeres son charlatanas. O los varones son inquietos, desprolijos, fuertes. Los estereotipos implican una imagen limitada acerca de cómo son las personas. Niegan sus particularidades, sus individualidades y en su lugar se ubica una caracterización que supone alcanza a todos los individuos del grupo al que se está haciendo referencia. Ahora bien, cuando se habla de estereotipos de género, ¿a qué nos estamos refiriendo?
hace referencia principalmente a esas representaciones simplificadas, incompletas y generalizadas que se realizan teniendo como base al sexo biológico. Así, podemos encontrar estereotipos femeninos y estereotipos masculinos. Estereotipos femeninos, por ejemplo, son estereotipos asumir que sean solo las mujeres quienes se tengan que ocupar o sean responsables de la crianza de las niñas y los niños, de las personas mayores o del trabajo doméstico. El estereotipo femenino está asociado con los cuidados, la emoción, la fragilidad, la docilidad, la obediencia a la autoridad masculina. Por otra parte, cuando hablamos de estereotipos masculinos, respecto de estos estereotipos para los varones, dice Olga Nirenberg, los mandatos sociales y familiares acerca del modelo de masculinidad deseable conllevan altos costos físicos y psíquicos, tales como una menor relación con los sentimientos y afectos, una necesidad de afrontar peligros, demostrar fuerza y responder en forma agresiva, ganar peleas, estar dispuesto sexualmente. Algunos estudios vinculan esos mandatos con las cifras más elevadas en los varones que en las mujeres en relación a accidentes de auto, moto, bicicleta, consumos excesivos de alcohol, droga, suicidios. Si observamos la presente placa, vamos a visualizar de ciertos estereotipos que caracterizan a hombres y ciertos estereotipos que caracterizan a las mujeres. En cuanto a los hombres, en principio podemos ver que se los distingue y se los asocia a un color azul, mientras que a la mujer se la hace en un color rosado, históricamente. Y en cuanto a los estereotipos características de los hombres, podemos ver que estos son biológicamente superiores, tanto física como mentalmente, pueden ser agresivos y dominantes, son activos y dinámicos, son poco afectuosos, inexpresivos y frívolos. Son valientes, son independientes, no necesitan de ayuda, son más controlados, aptitudes para trabajo físico, son objetivos y racionales, son más capaces para actividades numéricas, son autoeficaces y autoeficientes, libres para desenvolverse en el ámbito público, como la vida social, laboral y profesional, y su sexualidad está destinada al placer. Por el contrario, los estereotipos que determinan o caracterizan a las mujeres se encuentran que ellas son biológicamente inferiores, tanto física y mentalmente, deben ser pasivas y sumisas, son calmadas y estáticas, son afectuosas, emotivas y cálidas, son temerosas, son dependientes necesitando de apoyo masculino, son ansiosas y alteradas, tienen aptitud para el trabajo manual y doméstico, son subjetivas e irracionales, son más capaces para actividades relacionadas a las letras, necesitan ayuda y apoyo masculino, están limitadas al espacio privado únicamente, que sería la vida doméstica, y su sexualidad está destinada a la reproducción y no al placer, como es en el caso de los hombres. Aclarados estos conceptos, arranquemos con el tema que nos ocupa en esta última clase del primer módulo, que es la perspectiva de género. El devenir histórico de los movimientos feministas generó una mayor necesidad de analizar diversos aspectos de la vida social desde un enfoque diferenciado, lo que dio lugar al uso del término perspectiva de género, con escasas explicaciones respecto del mismo, pero que trataremos de esclarecer en esta clase. Pero, ¿qué es una perspectiva? ¿Tienen los seres humanos distintas perspectivas? La perspectiva es el modo de analizar una determinada situación u objeto. Es un punto de vista sobre una situación determinada que tiene cada persona dentro de una sociedad y que está influenciada por distintos factores como ser la cultura, las creencias, los valores, sus costumbres. Pero, ¿qué es la perspectiva de género propiamente dicha? Es lograr una mirada diferente
respecto de los roles que se han asignado tanto a mujeres como varones históricamente dentro de nuestra sociedad, tratando de desconstruir esos estereotipos que veíamos anteriormente que limitan el accionar principalmente de las mujeres, produciendo situaciones de desigualdad y discriminación, desencadenando situaciones de violencia, tanto física, psicológicas, sexual, etc. Resumiendo, al hablar de perspectiva de género se hace referencia a la metodología o mecanismos que nos permiten identificar, cuestionar y valorar situaciones de discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres basadas en diferencias biológicas y estereotipos. Para poder lograr esa mirada diferente o con perspectiva de género, que nos permita detectar situaciones de discriminación basadas en conceptos naturalizados sobre roles asignados en razón del sexo, debemos tener en claro asimismo diferentes conceptos. En primer lugar, ¿qué es la identidad de género, la expresión de género, el sexo biológico y la orientación afectiva sexual? Cuando hablamos de identidad de género, hacemos referencia a mujer, transgénero, hombre. Es cómo te sientes tú sin importar el sexo biológico. Cuando hablamos de expresión de género, hacemos referencia a lo femenino, andrógino, masculino, a través de tu forma de ser o tu forma de vestir. El sexo biológico, por su parte, hace referencia a la hembra, intersexual, macho. El sexo biológico se refiere a las características genitales y cromosómicas. Y cuando hablamos de orientación afectivo-sexual, en estas quedan encuadrados los heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Y hace referencia a quién te sientes física y emocionalmente atraído. Básicamente, la discriminación en razón del género, en materia de violencia de género, hace exclusivamente referencia a lo que es la identidad de género. Hablar de perspectiva de género es intentar lograr la equidad respecto de situaciones de discriminación por razones de género, cuya principal consecuencia es la violencia contra las mujeres o quienes se consideran como tal. Para esto debemos tener presente la diferencia existente entre violencia de género y violencia basada en género. La primera de ellas, violencia de género, vemos que es toda violencia estructural basada exclusivamente en la desigualdad entre hombres y mujeres, siendo esta última la víctima por un accionar de los hombres. Producen condiciones de desigualdad de género, equidad de género y sus manifestaciones son principalmente la violencia doméstica, el femicidio, el sexismo, acoso callejero, delitos sexuales a mujeres. Cuando hablamos de violencia basada en el género, es la violencia también estructural basada en la violación, pero de los derechos humanos. Los sujetos de inequidad y discriminación social pueden ser niños, niñas, adolescentes y comunidades LGBTI+. Produce asimismo condiciones de vulnerabilidad social y estos pueden ser condiciones que padecen hoy comunidades indígenas, discapacitados, migrantes y personas con diversidad sexual. Profundicemos un poco más sobre la violencia de género, que es una de las consecuencias principales e inmediatas de la discriminación entre hombres y mujeres y que exige de operadores públicos una mayor perspectiva de género al momento de abordarla. Recordemos que la violencia de género es una de las manifestaciones que toma la violencia social, caracterizada por relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres, principalmente porque está basada en un proceso hegemónico del poder masculino.
Así, la violencia de género es producto de la jerarquía entre los sexos, del machismo, de la permanencia de los estereotipos, de la naturalización de las desigualdades. De un modo esquemático, podríamos decir que en una sociedad patriarcal, mujeres, niños y niñas son posesiones del padre patrón. Esto naturaliza que las diferencias en roles y derechos de mujeres y varones se conviertan en desigualdades jerárquicas, por lo tanto, de poder. Por ello, en un planteo como este, se espera de las mujeres obediencia y sumisión. Se destaca que el varón tiene derechos sobre ellas y por lo tanto pueden disciplinarlas y castigarlas. Sin llegar a estos casos, más habitualmente de los que uno cree, hay muchas mujeres que sufren por parte de sus parejas violencia de diversos tipos: física, emocional, económica, sexual y simbólica. Las mujeres que las padecen sufren vergüenza, creen que ellas hicieron algo malo, van perdiendo paulatinamente su autoestima. Cuando se producen estas situaciones, como las formas de violencia más sutiles, como el desprecio verbal o la desvalorización, se los toma como algo natural. Entonces queda invisibilizado el hecho violento. Las mujeres que atraviesan estas situaciones muchas veces también las naturalizan, entonces no hablan, no piden ayuda, no saben que a muchas le pasa lo mismo. En definitiva, no saben qué hacer. Frente a esta incertidumbre es que se ha avanzado mucho en términos legales. Es allí donde se necesita la presencia del Estado, que en los últimos años ha dictado leyes de protección hacia las mujeres. Finalmente, y para profundizar sobre nuestro tema perspectiva de género, los invito a ver el film enriquecedor denominado Ni Dios, ni patrón, ni marido, el que nos permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos que naturalizan las diferencias entre hombres y mujeres, conduciendo a la discriminación de estas últimas. Asimismo, cómo los movimientos feministas que a lo largo de la historia permitieron visibilizar que la identidad de género de una persona resulta de una construcción, porque no hay papeles inscritos en la naturaleza en relación al sexo.